Damos inicio a la primera de alimentos. Si bien nuestro campo específico es los alimentos, su producción, distribución, consumo, diseño y elaboración, la disciplina que hoy nos reúne es la toxicología y por lo tanto es menester definir primero, a priori, en qué consiste esta disciplina que es clínica y que es de multifactorial, es decir, que abarca otras subdisciplinas y otras ciencias en forma de auxiliar. La toxicología es aquella disciplina que se ocupa de la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones. En concreto, la toxicología alimentaria o toxicología de los alimentos estudia los efectos adversos en organismos vivos derivados de la exposición a sustancias químicas presentes en los alimentos mediante un abordaje multidisciplinar, entre otras disciplinas, las químicas en todas sus variantes, química analítica, química inorgánica, química orgánica, química biológica, salen al auxilio de esta disciplina multidisciplinar. Por supuesto, como anteriormente la misma toxicología definía que también involucra la exposición a agentes físicos, por ejemplo la radiación, la toxicología y específicamente la toxicología de los alimentos también recurrirá como ciencias auxiliares eventualmente a la física y a todas sus variantes. La toxicología abarca numerosas otras disciplinas o campos derivadas de ellas. Por ejemplo, tenemos la toxicología clínica, que de esta a su vez deriva la inmunotoxicología y la toxicología genética. Tenemos por otro lado la toxicología forense, cuyo campo de estudio generalmente siempre son estudiar las consecuencias de un delito o de algún hecho delictivo que haya ocurrido con la ingesta de sustancias tóxicas o estupefacientes, ya sea en forma deliberada o en forma no intencional. Y por último tenemos la toxicología ambiental, en donde la toxicología alimentaria es una de las ramas troncales más importantes de esta subdisciplina. Históricamente, eh, los hombres, los primeros hombres, advirtieron que muchos animales eh, tenían, tenían sustancias tóxicas en sus mordeduras y que podían provocar distintos tipos distintos tipos de efectos adversos e incluso su propia muerte. Eh, Ellos conocieron las serpientes, los arácnidos, entre ellos también el escorpión, las arañas, y como en este caso el dragón de Komodo, cuya toxicidad es más leve pero crónica y debido a la microflora bacteriana, o mejor dicho, al microbioma que existe en sus fauces o en sus mandíbulas. Con esta microflora produce toxinas que al morder a sus víctimas terminan siendo infectadas y
terminan muriendo al poco tiempo, y es la estrategia que utiliza este reptil para conseguir así sus presas. Al advertir esto, muchos hombres de la prehistoria, en, en aquellos años que todavía no existía la ganadería ni la agricultura, utilizaban el veneno de estos animales para cazar otros animales de gran porte y que eran mucho más veloces. Por lo tanto, utilizaban partes de este veneno para impregnar las puntas de sus flechas y de sus lanzas. También advirtieron que existían otros organismos vivos que podían ser venenosos, como el caso de los hongos o inclusive algunos vegetales. Frente a estos últimos, se presentaba la dificultad de que no había algún signo o algún color o algún rasgo de advertencia sobre su toxicidad, su peligrosidad o mejor, sobre su veneno, como al contrario sí lo podía advertir en los colores y en el aspecto de los animales, los cuales ellos ya los asociaban a una posible presencia de veneno. Entonces, al ser más difíciles, em, generalmente estas hierbas eran llevados eh, a algún grupo de ancianos y ancianas que eran considerados médicos o también eh, tenían conexiones con ciencias paranormales, los que en aquel momento o hoy en día los conocemos con el nombre de chamán, ancianos que practicaban rudimentariamente la farmacología y la medicina. Ellos tenían la vasta experiencia y la pericia para reconocer em, aquellos, aquellas hierbas que podían tener algún impacto en su toxicidad al ser ingeridos. O tenían distintos tipos de estrategias, como por ejemplo darles de comer a algún animal y hacer algún tipo de seguimiento para verificar que este animal no muera. De esa manera descartaba que el fruto, la hierba o inclusive el hongo fuera tóxico y pasaban la prueba propiamente dicha para poder ser consumidos. Eh, Estos métodos no siempre eran efectivos, en algunos casos podía ocurrir de que alguna hierba tenía algún grado eh, de, de toxicidad para las personas, para los humanos, pero no así para los animales que lo ingerían. O sea, se recurría mucho a la ciencia empírica, es decir, al ensayo y error. Bien, en la historia de la humanidad hay muchos casos en convivencia con los tóxicos. Antiguamente muchas monarquías utilizaban estos venenos extraídos de animales para cometer algún asesinato. Eh, por ejemplo, en muchos casos en la antigua Grecia, como ser Sócrates, tenía conocimiento sobre algún tipo de veneno. Eh, y entre ellos también algún faraón, como el caso de Cleopatra, también dio fin a su vida valiéndose del veneno de la cobra, a causa de que, bueno, este suicidio debido a que su vida era demasiado tormentosa. En Edad Media se conocieron muchos casos
de celebridades o de monarcas que fueron asesinados utilizando distintos tipos de veneno. Y es aquí que de alguna manera surge la toxicología forense cuando se pretendía indagar sobre el tipo de veneno y la causa que originó la muerte, que en muchos casos podría haber sido por envenenamiento cuando existía algún tipo de conspiración sobre el rey o monarca. Bien, la toxicología tiene, como toda disciplina, por supuesto, tiene un léxico muy rico. Definimos como tóxico a aquella sustancia química que incorporada al organismo vivo a una determinada concentración produce efectos incompatibles con la salud y en algunos casos con la vida. Hay que tener presente de que lo que acabo de mencionar en la definición, que a determinada concentración produce esos efectos incompatibles. Pudiera pasar que esa sustancia en niveles o concentraciones inferiores no produzca estos efectos incompatibles con la salud. Hablamos de toxicidad, cuando decimos toxicidad nos referimos a la capacidad intrínseca que posee un agente químico para producir efectos adversos sobre un órgano. Cuando decimos exposición, es el contacto epidérmico e inhalatorio o bien a nivel metabólico entre un tóxico y un organismo. Depende mucho del tiempo de contacto y de la concentración del tóxico, la presencia y la gravedad de los efectos adversos. Xenobióticos, se consideran xenobióticos todas aquellas sustancias que son extrañas, es decir, extrañas al organismo. Y aquí empezamos a definir otro conjunto de términos que son derivados de lo que conocemos como dosis. La dosis se refiere a aquella cantidad de xenobiótico que una vez que ingresa en un organismo, en unidades de miligramos por kilogramo de peso corporal, produce un determinado efecto. En este caso, como estaremos hablando de tóxicos, las dosis, los efectos que producirán serán efectos adversos para la salud. La dosis se denomina dosis teórica a aquellas que nosotros calculamos en forma matemática y se define como C por T, donde C es la concentración del xenobiótico y T es el tiempo de exposición a la sustancia, a la sustancia tóxica. Tenemos por otro lado dosis suministrada, que es aquella cantidad de sustancia tóxica que desemboca en un determinado punto de la ruta metabólica por unidad de masa corporal, por unidad de tiempo y también esta dosis, la dosis suministrada, se calcula con esta fórmula que es C de concentración, T de la tasa de contacto, es decir, la cantidad de medio contactado por unidad de tiempo, D la duración de la exposición, F la frecuencia de la exposición y abajo, aquí salió mal, iría M que es masa corporal y P que es el tiempo promedio. Por último, también definimos a dosis tóxica, aquella que produce algún efecto dañino. Bien, acá tenemos una de las definiciones con gráficas, que es la dosis letal. Es aquella dosis necesaria
aquella dosis necesaria para aniquilar o matar la totalidad de los individuos biológicos o animales en experimentación. ¿Sí? Eh, Podemos ver más claro el ejemplo si tuviéramos un lote, por ejemplo, de 6 ratas, las cuales las exponemos a crecientes concentraciones o dosis de venenos o de tóxicos. Entonces, se, se definiría como la dosis letal a aquella que aniquilaría a todos los ratones del lote, ¿m? Y que se extrapola en la gráfica. De la misma forma, tenemos la definición de la dosis letal 50. Es aquella dosis necesaria expresada en miligramos de contaminante por kilogramo de peso corporal, capaz de matar al 50% de la población de los animales eh, o de los individuos biológicos utilizados para este ensayo. Entonces, de un lote de 6 ratones, la dosis letal va a ser aquella que sea capaz de aniquilar a la mitad del lote, es decir, a 3 ratones. Y se extrapola de esta manera en el gráfico. Aquí tenemos 3 ratones aniquilados y prolongamos la línea que corresponde a 3 y una vez que choca con la pendiente podemos extrapolar al eje de las abscisas y de esa manera encontramos la dosis necesaria para matar a la mitad del lote de individuos en experimentación. La dosis letal se utiliza mucho para caracterizar los productos químicos. Ya se verá en en futuro material bibliográfico, se verá cómo está codificado los distintos tóxicos, los distintos productos, inclusive algunos productos comerciales utilizados para el control de plagas, están caracterizados por el símbolo de L50 que hace referencia a dosis letal 50. Por otro lado tenemos lo que se denomina dosis umbral, que es aquel nivel de dosis por debajo del cual no se observa ningún efecto nocivo. O sea, por debajo de esta concentración o de esta dosis no se observa ningún efecto nocivo y a ese límite le denominamos dosis umbral. Por otro lado, también tenemos, derivado de esta gráfica, lo que se conoce como la relación dosis-respuesta, que es aquella relación entre la dosis y el porcentaje de individuos que presentan algún determinado efecto. Al incrementarse la dosis, es normal que aumente el número de individuos afectados, por ejemplo, el número de individuos muertos, quizás. Y podemos caracterizar en esta campana de Gauss o de distribución normal que los individuos, aquellos individuos que con menor dosis presentan efectos adversos, se los considera individuos sensibles y aquellos que en forma contraria con elevadas cantidades de veneno no presentan o de tóxicos no presentan efectos adversos, presentan efectos adversos recién con elevadas dosis, se les denomina individuos resistentes. Por el contrario, la mayoría de los individuos tendrán efectos adversos en un tipo de dosis intermedia, que coincide con
el pico de esta campana gaussiana. Bien, eso fue todo. Muchas gracias y ya se subirá material para realizar distintos tipos de consignas.